Charlas fiscales y de negocios. Bienvenido a un espacio de difusión del conocimiento contable, fiscal, empresarial y de negocios. Juan José Galván González y grandes profesionales te compartirán sus puntos de vista en relación a temas asociados a la maravillosa profesión de la contaduría pública. Muy buenos días, tardes, noches a la hora en la que estés escuchando este programa. Bienvenido. Hola, bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Viernes 13 de junio de 2025. Estoy muy contento de estar nuevamente en esta nueva emisión del podcast Charlas Fiscales y de Negocios. Hoy me siento muy emocionado por dos motivos. El primero es porque tengo a un gran amigo, un destacado profesional de la Contaduría Pública, nuestro presidente del IMCP Zona Noreste. La verdad es que estoy muy contento, muy halagado de que hayas aceptado, Rodolfo, la invitación. Y también porque, mira, hace 3 años, un 15 de junio, hoy es 13, pero un 15 de junio comenzamos con este proyecto de charlas fiscales y de negocios, y la verdad es que tenerte aquí en este tercer aniversario para mí es doblemente gratificante. Antes de presentarte, de dar una pequeña introducción de tu currículum para que más personas te conozcan. Evidentemente creo que en la profesión, en el tema colegiado, pues no necesitas presentación, pero es bueno que aquí los jóvenes, hay muchos estudiantes, muchos recién egresados, te conozcan y sepan pues la calidad de ser humano y profesional que eres, con un tema aparte bien interesante que es el de los asimilados a salarios. Cuando me propusiste el tema dije, les va a encantar ahí a toda la gente de charlas fiscales. Entonces voy a presentar un video y pues posteriormente eh, los micrófonos serán todos tuyos. Muchas gracias, Rodolfo. Ahí va primeramente el video. En charlas fiscales y de negocios, tenemos el honor de contar hoy con un invitado de excelencia profesional y reconocida trayectoria en el ámbito contable y fiscal. Nos acompaña el contador público C. Rodolfo González Chávez, contador público certificado, maestro en la administración del negocio, actualmente presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Zona Noreste. Durante más de 3 décadas, el contador público C. González Chávez ha forjado una destacada carrera como auditor, asesor fiscal y técnico, desempeñándose como socio de firmas reconocidas, comisario en distintas organizaciones y como responsable de fondos nacionales en temas de seguridad social y fiscalidad. Es miembro activo del Colegio Neolarense de Contadores Públicos desde 1995, que ha ocupado cargos de gran responsabilidad como auditor, tesorero, vicepresidente general y hoy presidente regional del IMCP en la zona noreste. El día de hoy nos comparte una charla fundamental en que uno de nuestros invitados, la moderada mayoría de las fiscales, fiscales y laborales asociados a la figura caracterizada como debatida en el entorno profesional. Estamos seguros de que su experiencia, análisis y visión estratégica aportarán gran valor a los que hoy nos acompañamos a reflexionar y seguir construyendo una práctica profesional más sólida y efectiva. Bienvenido con el público serio. Rodolfo González Chávez a charlas fiscales y de negocios. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, mil gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Oye, Juan José, pues muchas gracias a ti por permitirme participar en tu podcast de charlas fiscales y de negocio. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Y bueno, pues muy contento y sobre todo muy contento porque me da la oportunidad de celebrar tu tercer aniversario de este podcast. Bueno, no sabía hasta este momento que me lo estás comentando y felicidades. Excelente trabajo que estás haciendo en este podcast, muy interesantes todos. Esperemos que pues esta plática también sea dinámica y pudiéramos compartir algunos conceptos de este tema de asimilados a salarios, que así como le pusimos al tema claroscuro, porque la verdad es que pues cuelga de un hilito una línea muy delgada el tema, muchas veces el tema sobre todo
de la subordinación, cuándo hay, cuándo no hay, y el tema de la seguridad social. Son tres conceptos muy interesantes de ver en el tema de asimilados, que es el tema, claro, fiscal, sí, el tema de seguridad social, y tú lo comentabas muy bien en la publicación, en el tema de ética, que bueno, yo creo que también es muy importante analizarlo. ¿Verdad? Y gracias de nuevo, Juan José, aquí a la orden. Empezar con el tema que, insisto, es muy interesante. La verdad, a mí también me llama mucho la atención, sobre todo por los conceptos que te decía de las implicaciones laborales, fiscales y de ética. No, hombre, de verdad, estoy muy contento. No, no te había contado, tienes razón sobre este tercer aniversario, pero bueno, pues aquí estamos. No creas que, salvo un evento que tuvimos hace 2 semanas, la fiesta contable 2025, normalmente soy muy de cómo vaya surgiendo la información, cómo vaya surgiendo los temas. Y sí, es un tema bien interesante. Mencionabas ya subordinación, esta línea tan delgada. ¿Qué pasa con los asimilados? ¿Cuál es el primer acercamiento que nos podrías llevar o traer para ir entendiendo en qué consiste la figura? Y creo que para allá, por lo que comentas, cómo, si me permites el término, se ha prostituido muchas veces, es fuerte la palabra, pero se ha prostituido mucho el tema del asimilado. Fíjate, vamos a empezar con algo muy interesante. En primer lugar, no existe como tal el régimen de asimilados a salarios. Si tú analizas la ley del impuesto a la renta, el concepto como tal no existe en un capítulo de la ley. O sea, estamos hablando que en personas físicas existe el concepto de ingresos por salarios, viene actividad empresarial y profesional, viene arrendamientos, pero como tal no existe en la ley un régimen de asimilados a salarios. El asimilado a salario es una facilidad o un auxiliar en la retención del impuesto a la renta para algunas personas que de acuerdo a la propia ley se puedan aplicar, ¿sí? Y es en el 94 de la ley donde nos establece esa figura, ¿sí? La posibilidad de que algunas personas físicas que reciben ingresos dentro de la propia ley pudieran asimilar el tratamiento fiscal como si fuera un salario. Pero es nada más un auxiliar para una posible o para la retención que se pueda hacer. Es decir, y fíjate que ahí el mismo 94 nos habla de varios conceptos, ¿no? Entre uno de ellos es las remuneraciones que reciben trabajadores del gobierno, por ejemplo. Hay que recordar que ellos no están regulados o más bien no tienen no están dentro de la seguridad social del IMSS. Ellos están en otro ámbito de seguridad social, pero la propia ley les permite asimilar a salario su retención para ICR. Estamos hablando de ICR. Viene, por ejemplo, el tema de los socios de sociedades cooperativas o socios de asociaciones civiles, que los retiros que realicen se asimile a salario para efecto de la retención. Habla del tema, por ejemplo, de honorarios a consejeros, gerentes, administradores, que también la propia ley te dice, puedes asimilar a salario, insisto, para efecto de retención. Esos conceptos, esos tres conceptos, remuneraciones a trabajadores del gobierno, socios de sociedades cooperativas y asociaciones y sociedades civiles, y honorarios a consejeros, administradores, esos prácticamente es una, no, vaya, no es una opción conforme a la ley, es cómo deben de retenerle a esos tres. Pero, sin embargo, la propia ley, aquí es donde viene el tema que hablas tú de esa palabra fuerte, de la prostitución del tema, es cuando la ley te permite o te da la opción de poder asimilar a salarios algunos conceptos que se le pueden pagar a personas físicas. Por ejemplo, te habla la ley en el artículo 94 en una de sus fracciones, la posibilidad de que quien reciba honorarios en forma preponderante de una persona físico-moral pueda asimilar a salarios para efectos de la retención correspondiente. Te habla también, cuando hablamos de preponderancia es cuando recibes más
50% de tus ingresos de una misma persona moral. Y también te permite como opción, ¿sí? Si tú prestas un servicio profesional, como opción solicitar que también se te retenga como asimilados a salarios. Y bueno, aquí es donde viene el tema de la línea delgada, porque, insisto, el concepto de asimilados a salarios es un auxiliar o una opción para retener como salarios, pero eso, definitivamente es para aquellos que toman esa opción. ¿Dónde viene el problema, Juan José, y dónde se genera todo este tema de esa oscuridad en el tema de asimilados a salarios? Pues viene cuando vamos a llamarle así, patrones, que tienen trabajadores subordinados, creo que es la palabra clave, a sus servicios, empiezan a pretender pagarles como asimilados a salarios. Y ahí es donde viene la situación que se complica, porque pues esa simulación, y tendríamos que llamar así, pues lo que hace es que esos trabajadores, de los cuales hay subordinación, de los cuales sí realmente son trabajadores a cargo del patrón, y al pagarles como asimilados a salarios, pues lo limitas al tema de sus derechos de seguridad social y a sus derechos de antigüedad, a su derecho de PTU y muchos derechos que dichas personas tienen, y que bajo esta figura pues no pierden ese derecho. Y fíjate que entre comillas pierden, porque ya si nos metemos al tema de juicios laborales, muy fácil esos trabajadores pudieran ganar una demanda, ¿no? Porque aquí lo importante es que la figura de subordinación no se da, o el demostrar la subordinación o demostrar que eres un asalariado realmente y no un asimilado, se da por la actividad propia, el desarrollo propio del trabajador dentro de la empresa, no como te estén pagando. No porque te estén pagando como asimilados a salarios, quiere decir que sea asimilado, que no tengas una subordinación. Yo creo que lo que manda es el hecho propio de la actividad y el desarrollo que hace el trabajador dentro de la empresa. Y ahí esa línea delgadita, ¿no? De donde tenemos que cuidarnos mucho y utilizar la figura del asimilado, insisto, como un auxiliar de retención y no tanto como una planeación o simulación de pago. Oye, y es que bueno, a mí me ha tocado escuchar luego algunas personas que dicen, a ver, elabórame un contrato de asimilados a salarios. El contrato como tal no existe y acabas de mencionar una parte bien, bien importante, es un auxiliar en la retención. En todo caso, estaríamos ante un contrato de prestación de servicios ¿Sí es? profesionales con una cláusula que establezca que conforme al 94 te voy a retener y vamos a hacer las veces del asimilado. Pero luego queremos ponerle al título del contrato como si ya por eso se convirtiera en contrato de asimilados a salarios. Como tal, la figura no existe. Ese contrato en materia civil no aparece, simplemente. Y es que fíjate, precisamente ese es el problema de cómo también se ha ido distorsionando el tema, y lo voy a decir por la propia autoridad, ¿sí? Porque acuérdate, cuando tú haces un aviso de alta de un contribuyente o cuando haces una actualización de sus obligaciones y empiezas a llenar el cuestionario de cuál es tu actividad, a qué te vas a dedicar, llega un momento donde te pregunta, ¿vas a tener tus trabajadores a tu cargo? Le pones sí. Y luego te hace una segunda pregunta, ¿vas a tener asimilados a salarios? Pues bueno, yo como empresa, o como sociedad, creo yo que donde yo tendría la seguridad que sí voy a tener asimilados a salarios, y voy a marcar la opción, por ejemplo, es una sociedad civil. Que bueno, las sociedades civiles
efectúan los anticipos a sus socios precisamente por medio de esta figura de asimilado a salario. Pero es donde yo tendría la seguridad que voy a tener un asimilado. En una persona moral, una sociedad anónima, pues yo no sé qué actividades voy a realizar y no sé si voy a tener o no voy a tener asimilados a salarios, ¿sí? Entonces, digo, desde ahí, yo, desde mi punto de vista, desde ahí la autoridad, yo creo que se está obligando a señalar algo de lo que tú no tienes ni la seguridad de que va a pasar. La segunda, como dices tú, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Oye, a ver, ¿qué? Lo registro, lo marco como que voy a pagar asimilados a salarios, pero yo no sé si el profesionista me va a pedir que le retenga como asimilado. Tú ni lo contrato, digo, en un ejemplo de este tipo, ¿no? Donde existe esa opción de poder retenerles como asimilados a ciertos profesionistas por ciertas actividades cuando ellos te lo pidan. Entonces, yo no sé si al contratar a un profesionista me va a pedir que le retenga por esta figura. Ahora, tiene razón. Primero tendría que existir un contrato de prestación de servicios donde se establezca qué servicio voy a prestar, bajo qué condiciones las voy a prestar, y cuál va a ser no la remuneración, el honorario. Hay que, hay que tener cuidado con los conceptos, ¿no? Porque luego dices, contrato de prestación de servicios. Ah, ok. ¿Y qué va a hacer? No, pues te voy a dar asesoría, ¿no? Fiscal, contable. Ah, bueno. ¿Y cuándo la vas a hacer? Ah, la voy a hacer de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. Ah, caray. Y te voy a pagar, no sé, 1,000 pesos por día. Pues eso ya no es un contrato de prestación de servicios. O sea, el mismo contrato te está diciendo que hay una subordinación porque te está diciendo qué hora vas a trabajar, qué días vas a trabajar y cuánto te van a pagar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas simulaciones. Entonces, bueno, regresándonos al contrato, primero se hace el contrato de prestación de servicios y ya después haces una carta o un convenio adicional donde solicitas al patrón que por así convenir a tus intereses te retenga como la figura de asimilados a salarios. Son dos cosas completamente distintas. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema como tal y evitar pues esas simulaciones, ¿no? Y aquí entramos al tema de la ética, ¿no? Porque pues, yo también como patrón, sí, pues tendría que respetar y tendría que considerar que los trabajadores tienen derecho pues, a la seguridad social y a otros conceptos, al PTU, a la antigüedad, y bueno, pues evitar este tipo de prácticas, ¿no? Sí se está y se estuvo utilizando en años anteriores con mayor frecuencia la figura de asimilados para evitar todo este tipo de conceptos. Pero aquí acuérdate que ya con toda la entrada del CFDI, de la digitalización de las operaciones, ya se está cerrando la puerta. Ya no es tan fácil porque pues ya la autoridad, tanto fiscal, de seguridad social, incluso las autoridades estatales ya están volteando a ver a los FDI de nóminas, o perdón, a los FDI de egresos exactamente por nóminas y ver qué figuras están pagando y hasta dónde están cumpliendo o no con el tema sobre todo de seguridad social, ¿verdad? Sí, esta parte que mencionas al final es, ahí me tocó, voy a platicar un caso que llegó aquí a la oficina, llegaron a consultar, traían un tema del IMSS, se acercó el IMSS porque, hablando de lo que comentas de, a lo mejor una sociedad civil tiene más cabida la figura, pero por ejemplo esta era una empresa que ocupaba jornaleros y llegó el IMSS directito, ¿por qué? Porque tuvo la posibilidad de verificar la base de datos del SAT, los FDI de nómina, y le extrañó, dice, oye, ¿cómo tienes a un jornalero bajo la figura de asimilado a salarios? E incluso el análisis y los comentarios que se hacían era, pues igual con el contrato, le arribamos el contrato al IMSS pues, para que se quede tranquilo que sí es una figura de asimilado. Le digo, es que de entrada, ¿cómo vas a poner a un jornalero
bajo una figura de un honorario, o sea, está totalmente, ahí sí estaba totalmente desconfigurada la cuestión. Ahí yo pienso que más allá de utilizar la palabra simulación, pues era una, pues era una vacilada realmente para el IMSS el querer pretender que se pudiera solventar una observación de esa. Y esto que ya está el CFDI de nómina y que ya las autoridades se hablan porque el IMSS y el SAT se echan de repente sus gritos, sus comunicaciones, pues evidentemente hace más fiscalizable todo este asunto de los asimilados. Sí, definitivamente, insisto, ya el tema de contar con información de primera mano por parte de las autoridades y el hecho de que se comparta la información, sí está cerrando más el círculo de estas opciones que están tomando no vamos a llamarle patrones, serían los contribuyentes. Bueno, patrones son para seguridad social, ¿no? Pero para efectos del impuesto a la renta es el contribuyente. Y fíjate, yo no me preocuparía tanto por el tema fiscal, porque al final de cuentas se está cumpliendo el propósito de retener el impuesto sobre la renta a quien percibe el ingreso, ya sea que lo percibas como asalariado o lo percibas como asimilado. Digo, la única diferencia es la desventaja de no poder exentar algunos conceptos cuando te pagan por asimilados. Asimilado es parejito todo grabado. Ahí, bueno, porque luego resulta que al asimilado en diciembre le pagan 15 días más. Y luego que a mediados de año le pagan un excedente de 12 días. Ah, caray, ¿cómo? A ver, no entiendo. ¿Por qué le das 15 días, en diciembre? Ah, es que es su aguinaldo, pero es asimilado. ¿Cómo? Bueno, es que es una gratificación. Pues sí, muy bien, pero resulta que luego las gratificaciones se las quieren exentar en 30 días de la UMA. O sea, haces un asimilado y le das todo el esquema de salarios. Entonces, pues esas cosas, claro que van a tener que ser observadas por la autoridad. Y otro tema, sin salirme del CFDI, se da mucho y hubo muchos errores cuando timbraban los CFI por asimilados a salarios. Y dentro de la información que tú leías en el CFI decía que le estabas pagando al, al contribuyente por asimilados, pero la clave que manejabas para efecto de la percepción usabas la clave de salarios. Y luego en el CFI señalabas el registro patronal. A ver, ¿cómo? Pues si es asimilado, ¿qué tiene que ver el registro patronal? Y luego le señalabas la antigüedad del trabajador. A ver, ¿cómo que antigüedad? Si este no es un trabajador, es un asimilado. O sea, llenabas todo el CFDI como si fuera un trabajador, pero le estabas pagando como asimilado. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con con esos conceptos y cómo se está llenando el CFDI. Y fíjate, aquí es donde me regreso a decir que la autoridad también, en toda la información que ha emitido para efectos del CFDI y los cuestionarios que utiliza para las actualizaciones de obligaciones y demás conceptos, yo creo que se está equivocando porque también está eh, pretendiendo darle una figura similar a salarios. Sí, insisto, si tú lees documentación, información de la autoridad, habla mucho del tema de asimilados, insisto, como si fuera un régimen fiscal, cuando vuelvo a lo mismo, no lo es, no es un régimen fiscal. Entonces, eso también de una u otra forma distorsiona la información y orilla también a veces al contribuyente a cometer el error, en sus registros, tanto en nómina como en movimientos de actualización en el RFC. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema también, de cómo estamos timbrando, qué estamos señalando en los FDI, y cuáles también son las obligaciones que tendríamos que tener ante la autoridad en cualquier aviso que presentemos, ¿eh? Entonces sí hay que voltear a ver ese tema.
Sí, fíjate que el otro día tuvimos también aquí en el podcast a Roberto Menchaca de Ciudad Sí. Mante, y él decía, es que esto del SAT, del ser empresario, es un deporte de alto riesgo. O sea, si te equivocas en alguna cuestión que le estás manifestando al SAT, te puedes meter en una bronca importante. Por aquí también comentar, estamos en vivo en Facebook. Por aquí nuestro amigo Chano, el doctor Donaciano Martínez, Un manda saludo. saludos a nuestro presi. Por ahí el buen Donaciano expresándose aquí. Saludos, amigo. Y también aquí a los que están en la sala de Zoom, si tienen alguna pregunta, porque estos temas me parece que genera mucha polémica, que genera mucho debate. Entonces ustedes ya saben, también aquí, o también los amigos de Facebook, también aquí en la sala de Zoom, si tienen algún comentario para nuestro amigo Rodolfo, adelante, con todo gusto, con toda confianza, antes de continuar con el desarrollo de este artículo 94. Contador, una Adelante, pregunta. Arturo. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Ahorita de lo que comentaban de los asimilados, bueno, como bien lo sabemos y se ha abusado de esta concepto o figura que la hemos querido encuadrar, para efectos de retener el impuesto como si fuera un trabajador, pero luego no queremos pagar, lo queremos sacar para no pagar toda esta concepto de seguridad social. Pero bueno, independientemente de todo esto que comentamos del abuso, una pregunta, contador. Y contablemente, ¿cuál sería como el concepto más correcto en el registro en la contabilidad? Buena pregunta. Buena pregunta, te voy a decir por qué. Porque lo más fácil es, abre una cuenta contable en gastos que se llame asimilados a salarios. Sí, pero ese asimilado a salario, insisto, es nada más la figura auxiliar para efecto de retener el impuesto. O sea, Ajá. el asimilado a salario es, yo soy honorarios por servicios contables, pero tengo honorarios por servicios de arquitectura, hay honorarios por ingeniería, hay muchos tipos de honorarios. Entonces, yo creo que el registro contable tendría que ir en relación a la naturaleza del servicio que está recibiendo y no tanto por el concepto por el cual o cómo le estás reteniendo. Si somos muy Ahí, dados a esto, ¿eh? O sea, abre la cuenta de asimilados y ahí metes todos. Y resulta, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Resulta que en una sociedad civil tú puedes pagar, tú puedes estar pagándole asimilándolos a salarios a, por ejemplo, a los retiros anticipo de socios de la sociedad. También pudieras estar pagando por asimilándolos a salarios a honorarios a un profesionista. ¿Sí? Incluso pudieras estar pagando y asimilando salarios a una persona física con actividad empresarial, porque el mismo 94 te lo permite, previo al acuerdo. Y es incorrecto que esos tres conceptos, suponiendo que así lo hubiéramos hecho, sería incorrecto que los tres los mandemos a una sola cuenta de asimilados a salarios. ¿Por qué? Por ejemplo, en este último ejemplo que te puse de actividad empresarial, pudiera ser parte del costo de lo vendido por alguna compra. Perdón. Entonces, no hay que mezclar el tema fiscal con el tema contable. Eh, Contablemente hay que hacer el registro conforme nos marca las reglas y aparte conforme a la naturaleza del pago, independientemente de la forma de retención. y sí, mira, ahí con lo que comentas, porque, por ejemplo, puedo tener varias personas, una me presta un tipo de servicios, otra, pero los tres van con el timbrado de asimilados. Y al hacer, por llamarle así, una confronta en cuanto al CPDI y mi registro contable, pues todos dicen asimilados. Ahí sería como que el contrato, no lo que le diera el respaldo. Sí, 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 sí. O sea, insisto, la naturaleza del servicio o del pago es el que manda para efecto del registro. Y volvemos a lo mismo y vamos a ser reiterativos. La figura de asimilado es nada más para efectos de auxiliarte en la retención del impuesto. Bien, muchas gracias, contador. Sí, nada. Que es muy similar
a lo que pasa con la cuenta de no deducibles, ¿no? Ahí en no deducibles entra todo, Ándale. todo lo que no cumple requisitos, ahí lo metemos todo, pero pues ahí se puede ir combustible, puede ir energía eléctrica, puede ir, no sé, un sinfín de conceptos y en realidad no estás informando, ¿verdad? Si quieres generar después no sé, un reporte que te dé detalle de en qué se te estás gastando el dinero, pues se va a volver muy complicado poder hacerlo. Por aquí, Maye nos pregunta, buenos días, ¿cómo se debe de timbrar con cuál clave para efectos del SAT? Es decir, ¿qué datos incluye el timbrado? Gracias. Aquí yo le preguntaba, ¿cuál caso concreto? Porque como estamos mencionando el artículo 94, pues son varias fracciones, Sí. hay supuestos amplios, y me pone aquí ejemplo el timbrado de una entidad pública. En el catálogo que emite el SAT, dentro de la guía de la emisión de CFI de nóminas, hay un catálogo de claves, ¿sí? De claves de percepciones, el catálogo precisamente de las claves de percepciones, de deducciones, las claves también del régimen. Y si es una clave diferente, que precisamente no recuerdo el número, pero sí es una clave que especifica que es asimilado a salario, ¿sí? Que es diferente a la de sueldos. Sueldos trae su clave particular, los demás conceptos traen su clave particular, aguinaldo y demás, pero hay una en específico, te digo, no recuerdo el nombre, pero ahí en el catálogo viene asimilado a salario. Entonces, para con esa clave timbrar estos conceptos, no irnos por la fácil y ponerle la clave de sueldos, porque luego, ¿qué estuvo pasando? Y estuvo pasando mucho, ¿eh? Nos estaban llegando las cartas de invitación del SAT donde nos decía que el importe retenido por sueldos y salarios no coincidía con lo que se había pagado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo todo lo timbraba, todo, sueldos y asimilados los timbraba con la clave de sueldos. Y a la hora de hacer el entero a la autoridad, pues yo enteraba la retención por sueldos en su campo específico y enteraba la retención por asimilados en su campo específico. Digo, a final de cuentas, sí pagaba completo, pagaba los dos conceptos. Pero en la comparación, el CFDI de nóminas todo estaba como sueldos. Entonces ahí empezaban a salir las diferencias, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en la clave que le vayamos a señalar a la hora del timbrado. No irnos por la clave general. Y que Sí. de hecho, que ahorita que comentas este caso, Rodolfo, que es la 046, la de ingresos asimilados a salarios, te digo porque a mí me ponen a hacer la nómina aquí Ah, en el bueno. despacho. 046 de asimilados a salarios, y luego en el tema de los datos generales, nada más hay que ver con mucho cuidado cuál es el asimilado que estamos reportando. Si es como mencionabas tú, los socios o miembros de sociedades civiles, asociaciones civiles. Aquí lo que comentas, fíjate, nos pasó un caso de una persona. El artículo 96 de la ley de impuestos de la renta habla de la retención para salarios y asimilados. O sea, Así ahí no es. distingue cuál, el procedimiento es el mismo. Así es. Lo que llama la atención en este punto es, una carta de invitación llegó de esta forma. ¿Qué hacía la empresa? Esto mismo que tú estás platicando, Rodolfo. Era asimilado y lo reportó como sueldo. Entonces, ¿qué le decía el SAT en términos muy generales en la carta de invitación? Tú me lo debiste haber declarado en asimilados y me lo declaraste en sueldo, entonces págame el asimilado y solicítame en devolución lo de sueldos. A mí se me hizo una verdadera payasada, pero bueno, el SAT, donde ve omisiones, ve irregularidades, ahí se va a dejar ir, atacar. Fíjate, y fíjate por qué. Hay que tener mucho cuidado y me voy a cambiar un poco de tema. Me voy a ir a las cartas de invitaciones que también llegaban donde te decían, eh, no sé, que según la información de la autoridad, detectaba que había retenciones por honorarios emitidas en CFDI, pero que nada más habías tú enterado una parte y que había una diferencia. Bueno, pues aquí hay que tener mucho cuidado porque si a ti te emiten un CFDI de honorarios y en ese CFDI de honorarios viene una retención, ¿verdad?
y tú la enteras diferente, pues hay que recordar que ese CFI de honorarios, pues no lo emites tú, te lo emite tu proveedor de servicios, donde dice que tú le debes de retener. Entonces no está bajo tu control esa emisión. En el tema de nóminas, sí está bajo tu control la emisión, porque de hecho lo timbras y lo timbras y lo certificas con con tus sellos digitales. Entonces tú como contribuyente, el emitir el CFI de nóminas, sí es tu responsabilidad y sí, sí lo haces bajo tu responsabilidad, insisto. Y entonces al manifestar tú el timbrado con una clave distinta, pues tú estás reconociendo que así es, porque así lo estás manifestando. Entonces, al comparar la información es donde están, como dices tú, saliendo las diferencias. Sí que igual me parece también este, una situación que no tendría que ir más allá, pero bueno, pues contra tal de que la autoridad pretenda sacar más recursos, pues lo está haciendo de esa forma. Entonces, el hecho de pagar una diferencia y recuperar la otra, pues sí te genera un problema, sobre todo del poder recuperar el flujo y quién sabe si te lo van a devolver y en cuánto tiempo. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, Oye, claro. Juan, y vámonos, Adelante, adelante. vamos a cambiar un poquito y nos vamos, fíjate que a ir al tema, por ejemplo, del impuesto estatal. No sé, Zacatecas, allá donde estás tú, acá en Tamaulipas, la ley cambió, si mal no recuerdo, en 2012. Fue en donde incluyeron en la ley del Estado, en la ley de Hacienda del Estado, en el capítulo de impuestos sobre remuneraciones, en el 2012 incluyeron también a todos los asimilados como como grabados para efecto del impuesto estatal sobre remuneraciones. No sé en Zacatecas cuándo fue. Pero mira, a mí en ese tema me da mucho la atención, y yo siempre lo he dicho, y he aquí la figura del asimilado donde está mal interpretada por las autoridades. Porque te dicen, también me vas a pagar impuesto estatal por los pagos que hagas asimilados a salarios, por los pagos que hagas a miembros del consejo, por los pagos que hagas a los socios de sociedades civiles, y habla de otros conceptos como tal. Pero a mí me llama mucho la atención el hecho de que la ley, en menos la de Tamaulipas, inicia diciendo en su primer artículo quiénes son los objetos del impuesto. Y te dice que son objeto del impuesto aquellos pagos que se hagan o erogaciones que se hagan y que deriven de remuneraciones al trabajo personal subordinado. Entonces ahí empieza la ley diciendo, grava pagos y erogaciones que hagas que correspondan a remuneraciones por el este, trabajo remunerado. Y luego después en artículos posteriores te dice, pero también van a grabar los asimilados a salarios por por este. Entonces ahí de entrada, a mí en lo personal, pues, no me parece lógico que pretendan grabarte primero las remuneraciones subordinadas y que después te quieran agregar otros conceptos. Acá en Tamaulipas, cuando agregaron esos conceptos a la ley de grabar también el impuesto total a los asimilados, habían agregado los anticipos a socios de sociedades civiles. Y acá, y al menos por ejemplo acá en Nuevo Laredo, una gran cantidad de sociedades civiles, o perdón, una gran cantidad de agentes aduanales, tenemos un volumen importante, están constituidos como asociaciones civiles. Y bueno, pues claro que pues, no les pareció, ¿verdad? Porque pues sí hay no, sí hay un retiro importante por ese rubro, en esos conceptos. Y te comento que sí se logró 2 años, 3 años después de que hicieron la reforma, 2 años, 3 años después, sí se logró que eliminaran ese concepto como grabado. O sea, reconocieron que no hay una remuneración subordinada y que pues, no debería estar grabada. Entonces, cada estado es diferente. Pero he aquí también
a lo que quiero llegar es que fíjate cómo la figura de asimilado salario se ha distorsionado completamente, porque iniciábamos diciendo que era un auxiliar de retención y que no tendrías por qué darle un régimen fiscal por separado, ¿sí? Y que lo que aquí hacía la diferencia con el tema de sueldos y salarios era el concepto de subordinación, que es lo que a final de cuentas manda para efectos de determinar si existe o si ese asimilado no es un sueldo salarios, dependiendo, insisto, de la subordinación. Y de ahí nos vamos después a seguridad social, porque hace rato lo comentabas con esos trabajadores de la obra. Al final de cuentas dices tú, pues a mi seguro social no me importa cómo le pagues, no me interesa si le estás pagando por honorarios, asimilados, sueldos o cualquier otro concepto. Con el hecho de que exista la subordinación, va todo para las bases de cotización y para el derecho del trabajador a tener seguridad y del patrón a pagarla. Entonces, ahí viene otro tema muy, muy complicado con con el uso del asimilado a salario. Que ya no le quiero llamar asimilado a salario, pero pues es que pues no hay otra forma de llamarle, ¿no? Porque pues reitero que la figura es el auxiliar de retención y no como tal un régimen. Sí, fíjate que acá en Zacatecas hubo un cambio bien importante en 2017 porque se crea una nueva ley de Hacienda y el impuesto sobre nóminas tenía sus exenciones, sus excluyentes para no pagar el impuesto, para no causarlo, muy parecido a lo que dice el 27 de la ley del Seguro Social para no integrar el salario base de cotización. Pero en 2017 le mueven a la ley y pues todo. Entraron todos, ahora sí, lo que pagues por remuneraciones, y por ahí quedaba abierto el tema de asimilados. Eh, el comentario que se hacía aquí en Zacatecas era, pues los de asociaciones civiles, los despachos, pues esos no. En 2018, Rodolfo, le movieron otra vez a la ley, y ahí sí, te voy a decir exactamente el artículo, por aquí lo tengo. El último párrafo del artículo 37 de nuestra ley de Hacienda aquí en Zacatecas dice: quedan comprendidos en el objeto de este impuesto las erogaciones en efectivo o en especie que por concepto de remuneración se otorgue a los asimilados a salarios, considerando los establecidos en el artículo 94. Entonces, con esta redacción que se adecuó, entran me parece que son 7 fracciones, ¿no? Las que están ahí en el 94. Y yo estoy de acuerdo en lo que estás mencionando. No se tendría por qué desnaturalizar, por ejemplo, un honorario asimilado, que si es un honorario, no estamos en el ámbito de la simulación, para efectos de que pague un impuesto estatal. Entiendo que el tema recaudatorio es muy importante, y también me voy a poner un poquito del lado de la autoridad, Rodolfo. También ante esta simulación que existe constante, pues a decir cuántos asimilados estarán bajo esa forma sin que lo sean, existiendo una subordinación y mandándolo a un tema de asimilados a salarios. Entonces, ustedes yo creo que están más avanzados, ya tienen, me comentas que desde 2012, nosotros acá tenemos 2017 y ya ahora sí, sin duda, desde el año 2018. Me parece que en Nuevo León, no sé actualmente, pero acá tenemos la figura del dictamen estatal de impuestos sobre nóminas, y había una empresa que tenía algunos trabajadores de allá de Nuevo León, tenía trabajadores acá, entonces causaba el impuesto. Y la observación que le hicimos fue los asimilados. No, se molestó en ese momento el asesor, decía: es que, como me estás diciendo que los honorarios son grabados, acá en Nuevo León no son. Le digo: pues lo dijo bien, allá en Nuevo León no están. Acá en Zacatecas, desde 2018, creo que la revisión fue 2020, 21, entramos y no hay, no había duda. De hecho, los primeros años que empezó el dictamen acá en Zacatecas, las diferencias en los contribuyentes se reportaban altas porque no se estaba generando adecuadamente el cumplimiento de la ley, pero pues allá ustedes ya tienen más rato con ese tema, que es delicado. Sí, sobre todo por el tema de, pues el pretender recaudar. Y es más, hace el año pasado, antepasado, pues
2 o 3 años ya también nos dieron otro pequeño golpecito, incrementando del 2 al 3%, ¿verdad? Pero bueno, pues son temas de recaudación, pero bueno, a final de cuentas, insisto, sí, se ha distorsionado, volvemos al tema anterior, se ha distorsionado completamente primero distorsionado por el contribuyente. Y luego yo creo que también las autoridades han distorsionado también el tema de asimilados a salarios, pretendiéndole dar un lugar por separado a, a los conceptos por los cuales realmente se debería estar pagando el salario. Porque vuelvo a lo que comenté al final, no todos los asimilados son malos. Y es más, hay de asimilados que tienen que ser así. Y hablábamos de los pagos a miembros de consejo, hablábamos, por ejemplo, de los pagos a los socios de sociedades civiles, hablábamos también de los pagos a parte del personal de gobierno, de los diferentes entes, ¿verdad? Esos no tienen problema, así tiene que ser. Yo creo que la distorsión se va dando en aquellos donde nos dan la opción de poder tributar, vaya, me equivoqué, donde nos dan la opción de poder retener, no tributar, retener como si fuera salarios, ¿verdad? Y sí, insisto, se ha distorsionado completamente la figura como tal. Entonces nada más tener mucho cuidado de materializar bien el concepto, materializar bien el servicio y la opción de asimilado para no tener ningún problema y vaya que la autoridad no te pueda imputar en un momento dado que un pago que estés haciendo asimilado a salario pudiera estar grabado para el impuesto total o incluso que pudiera ser sujeto a, o sea, aseguramiento. ¿Verdad? Hay mucho cuidado con ese tema. Porque aparte, Juan, también ya el Seguro Social pues está haciendo sus campañas de invitaciones de autocorrección basándose en los FDI y está volteando a ver a todo lo que diga asimilado a salario. Absoluta, ya nos ha, digo, al menos acá nosotros en Nuevo Laredo nos ha tocado ya invitaciones donde la observación es, o el origen de la invitación es, porque estás pagando por medio de asimilados a salarios. Entonces, demuéstrame que no existe subordinación y demuéstrame que realmente no es sujeto de aseguramiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Decías tú, tener los contratos correspondientes, tener la carta de solicitud de retención por asimilados a salarios y demostrar que realmente no exista subordinación, ¿verdad? En ese sentido, porque la palabra clave es esa, subordinación, ¿verdad? Para efecto de no caer en temas de seguridad social sobre todo. Y que si Sí, claro. oye, que si lo hay que hacerlo, o sea, también, o sea, vamos a volver al tema de ética. O sea, también hay que, pues, a voltear a ver a ese concepto donde dices, bueno, pues, hasta dónde tengo que yo reconocer que tengo una obligación patronal de registrar a mi trabajador, de pagarle su salario, cuál debe ser, de que tenga los derechos que la misma ley federal del trabajo le otorga, y también, pues también el trabajador yo creo que ya tendría que voltear a ver. Yo sé que la necesidad a veces nos hace tomar decisiones equivocadas, pero yo creo que también el trabajador tiene que ya empezar a ver que el aceptar recibir un pago asimilado a salario, mañana pasado le va a cobrar factura. ¿Por qué? Porque no hay acumulación de semanas, no hay acumulación de sus derechos, por ejemplo, para efectos del Infonavit, no genera antigüedad, no tiene PTU. Entonces, la necesidad hace que tomemos malas decisiones, pero sí hay que empezar ya a voltear a ver ese cumplimiento en materia de salarios y pues evitar al máximo esta figura o este auxiliar de retención. Y que yo creo que ese debería ser el mensaje, sobre todo para el empresario, de esta figura es excepcional, esta figura es para ciertos casos muy puntuales
y no puede llegarse al exceso de quererla utilizar para todo con el, pues evidentemente, como bien comentas, con el fin de evadir, no pagar la carga social, que ojo también, fíjate, el otro día, aprovechando que aquí está en Facebook, Chano, estaba con Botello, también tuvimos un foro aquí para el podcast, donde estuvimos platicando algunas cuestiones de tendencias de la profesión, y se puso interesante porque hablábamos de los salarios mínimos. Ujú. El salario mínimo acá con nosotros, pues si lo comparamos con el de ustedes allá en frontera, pues el de ustedes está disparado, entonces evidentemente genera, hablaba, me parece, Botello o Donaciano, no me acuerdo cuál lo mencionó, pero hablaba de salarios mínimos de 19,000 pesos, 18,000 pesos, cuando pues en aquellos, hace 2 décadas, no, ¿cuáles 2 décadas? Hace el sexenio antes del presidente Andrés Manuel, pues el salario mínimo no estaba ni cerquita de donde está ahí. También esa parte se vuelve Sí. compleja desde el punto de vista de los costos del empresario. Sí, mira, andan 413, si no me equivoco, el mínimo en la frontera. Allá en el interior debe ser menor, 200, no Doscientos recuerdo. setenta y ocho, 280 lo Sí. mucho. No, acá el salario mínimo sí es mayor. La otra vez estaba bromeando ahí con alguien precisamente con un tema de esto, porque digo, vamos a salir tantito del tema. Le decía, oye, acuérdate que para efectos de la prima de antigüedad, la prima de antigüedad está topada, tiene un tope de 2 salarios mínimos para su cálculo. Entonces, pues acá nos va mejor, ¿no? Porque pues lo topan a 413 por 2, son como 800 y tanto, y allá en el interior pues está topada a 400. Digo, cuando vayan a liquidar, vente a la frontera, acá cobras y luego te regresas para que te paguen más. Entonces ya saliendo un poquito del contexto. Um, entonces, pues bueno, regresando, te digo, a este tema de la seguridad social y de la subordinación que tiene que haber para efectos de que se considere como tal. Pues bueno, tener cuidado. Y sobre todo, bueno, no vamos me voy a cambiar de camiseta, como decías tú, también hay que voy a defender un poquito al patrón. Si vas a pagar asimilados a salarios, si estás pagando asimilados a salarios, porque así tiene que ser, nada más documenta bien, sopórtalo con los contratos correspondientes, dale materialidad a las operaciones, mm, no, de repente, pues oye, no pretendas que una persona que te está prestando un servicio, le agregues, no sé si se congeló mi imagen ahí, Juan. Sí, sí estás congelado, pero te escuchas bien. Ya. Entonces nada más dejar el soporte documental de que se está pagando o se está reteniendo bajo la figura de asimilado a salario, pues, precisamente porque la disposición así me lo permite. eh, y que la opción la puedo tomar porque estoy cumpliendo con los requisitos que, que me señala el propio artículo 94, ¿sí? Insisto, no es una mala opción, no es una mala figura, nada más que hay que, eh, pues, dejar el debido soporte de su implementación, ¿verdad? No, no estamos negados a utilizarla, pero debidamente como debe ser, ¿sí? Por eso el claroscuro, ¿ah? Porque sí puedo usarla, pero cuidando esas lagunitas que pudieran generarnos un problema. Sí, claro, a final de cuentas está en ley, es una posibilidad, pero como bien comentas, pues ya lo estamos llevando a un escenario donde nada que ver, desnaturalizas la figura, pues es ahí donde se vuelve, y entra la palabra esto que comentas, oscuro. Y entonces estamos ahí como que entre el claroscuro. Compañeros, colegas que nos acompañan a través de Facebook y que nos acompañan aquí en la sala de Zoom, estamos por terminar este episodio que a mí me ha parecido bastante interesante. De hecho, has tocado temas, Rodolfo, que nos llevan a otras cuestiones que tienen que ver con tema de deducibilidad, el tema de reciclo, que también se peleó mucho cuando nace reciclo personas morales.
pues resulta que una sociedad civil que no tenga más de 35 millones de pesos, pues no puede deducir sus anticipos a sociedades civiles ¿Sí? y habría Exacto. que mandarlo a general de ley, pues porque es realmente el despacho, los despachos no es como una comercializadora, pues que tiene sus márgenes de utilidad muy establecidos. Pues acá, evidentemente, es la prestación de un servicio y pues uno de los elementos importantes en la deducción es precisamente el tema de las anticipos a sociedades civiles. Por aquí nos dice eh, Carla Itzel Herrera en Facebook, saludos contadores. También Rachid, saludos Rachid, saluda, te manda saludos Rachid Abraham, que por cierto va a estar aquí en el podcast Saludos, eh, Richie. en los próximos días. Y Blanca Gutiérrez también nos manda saludos. Vamos a aprovechar, salvo tu mejor opinión, Rodolfo, para abrir un poquito los micrófonos para los que están aquí en sala de Zoom, a ver si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Por aquí también Luis Manuel Molinar, saludos, contador. Dice buenos días, saludos. A Pues ver, gente de Zoom, adelante, aquí yo congelado, pero aquí estoy escuchándolo. No sé, se, no sé se, qué pasó. se escucha fuerte y claro, entonces el Muy mensaje bien. llega bien. A ver, ¿alguna duda? ¿Algún comentario también? Adelante. Dice también Gerardo Campos, saludos contador, dice saludos, muy buen tema. Catalina, adelante, aquí en Zoom. Sí, adelante, Catalina, por favor. ¿Vas a prender micrófono o nos vas a escribir en el chat? Profe, buen día, buenas tardes a todos. Mire, no sé Hola. si sea del tema o me esté saliendo un poquito, pero surgió hace unos días un comentario de un compañero que trabajaba en una estética, lo tenían como sueldos y salarios. Él le dice a su jefe inmediato que va a renunciar, que ya nada más va a estar hasta el 31 de mayo para que pues ellos vayan viendo lo del suplente o cosas, temas del despido, ¿no? De la renuncia. Entonces, él habla esta parte a principios del mes de mayo, diciendo que va, todo es verbal, que va a renunciar el 31. Su jefe a los 8 días lo da de baja en el IMSS y le presenta la renuncia. Entonces, él ya dice, no, pero es que me están despidiendo. Entonces, ahí ya no sé si es un despido o una renuncia o cómo se tomaría, porque él me dice, pues ya ahora yo no, le digo, pero tú sí querías renunciar, y dice, sí, pero ellos me despidieron antes, ¿sabes? O sea, no sé cómo funcione ahí y las prestaciones en cuanto a sí, al finiquito, vaya, que procede ahí o cómo, sí me llamó la atención porque yo digo, bueno, pero tú ya sí querías renunciar y dice, pero ya ellos me están despidiendo, entonces no sé si fui clara más o menos en la explicación. No, pues muy clara, pero bueno, ahí me parece ya un tema de quererse aprovechar el trabajador, ¿no? Si solicitó o indicó que ya se iba a retirar, ¿verdad? Aquí el problema es que el patrón confió en la palabra y después, no sé si quiere aprovecharse de la situación. No, dile al patrón que lo reinstale, que lo ponga a trabajar otra vez. Pues sí, pues es que sí está complicado el tema, ¿eh? O Sí, sea, sí, sí. sí está complicado porque aquí, pues más que un consejo, legal o una postura por parte, no sé, Juan José, por parte tuya, por parte mía, yo creo que aquí, lo voy a decir, se está pretendiendo aprovechar de una situación, no documentada, ¿sí? Yo creo que a lo Eh, mejor le debió haber sacado primero la renuncia que por escrito y luego darlo de baja. Ese es un tema, Rodolfo. Es que está de las dos partes, como ahí está la parte del abuso del patrón al trabajador, también hay del trabajador al patrón. O sea, creo que
tenemos que encontrar muy bien la línea también en estos temas y pues sí, o sea, documentalmente pareciera que lo despidieron, o sea, tendría el trabajador elementos para decir que lo despidieron. Y aquí entra este comentario que haces tú de, oye, pues si ya habíamos quedado, el problema es, como dijo alguna vez un jurista, el patrón tiene el sartén por el mango en la ley del trabajo. El problema es que lo suelta muy fácil. ¿Por qué? Porque no documenta. Ese es Sí, el problema. sí, exactamente. Fíjate, aquí hay un comentario del contador Luis Manuel Molinar en Facebook. Otro detalle es que no sabemos timbrar los asimilados. Me ha tocado ver recibos timbrados donde en puesto le ponen gerente de sucursal, otros que en el concepto le ponen sueldos y son asimilados. Incluso desde mi punto de vista, el concepto debiera ser lo que estoy pagando vía asimilados, tales como honorarios profesionales, honorarios de consejo de administración, etcétera, que es lo que Sí. comentábamos hace ratito. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, ahí volvemos a lo mismo. Hay que tratar llenar los FDI de nóminas, porque son, al final de cuentas son de nóminas, pero los vamos a timbrar con todas las características, indicaciones que nos piden los asimilados. Y te decía yo hace un momento, y sí se cometía el error de decir, oye, la clave del concepto ponían el de sueldo, cuando debe ser el de asimilado. En el concepto, por no batallar, dejábamos que el concepto que trae el sistema sea el que se agregue cuando podemos poner un concepto realmente de acuerdo al servicio que recibimos. Evitar poner el registro patronal porque no es un trabajador. Y entonces, de repente veo CFDIs de asimilados que traen registro patronal tal, pues no tendría por qué tenerlo, ¿verdad? Fecha de ingreso tal, no debería, porque o sea, hay conceptos que no debería de tener. Entonces sí tiene razón el compañero de esos errores que se cometen. Desde ahí no estamos haciendo ya del delito, ya con esos errores, con esas Ahora, omisiones. fíjate, sí, perdón, Juan, pero fíjate que aquí hay algo muy interesante, o sea, lo que indica o lo que manda para determinar que se está utilizando la figura del asimilado para la retención, pues no es tanto el comprobante, debería ser el origen del servicio o debería ser lo que realmente estás recibiendo de servicio para tú hacer ese pago, esa contraprestación. Desgraciadamente la autoridad toma como evidencia y bueno, pues lo decía hace un rato, tú lo timbras y tú reconoces que así es. Entonces la autoridad toma la evidencia, volvemos al tema ahorita de este trabajador que renunció. Pues la evidencia que tengo es que es asimilado y tú me lo timbraste así. Perdón, la evidencia que tengo es que me lo timbraste como sueldo, porque pues así lo timbraste. Le pusiste sueldo, le pusiste registro patronal, en el concepto dice pago al gerente, ¿qué más trae fecha de ingreso? Pues toda la evidencia indica que es un subordinado. Como Oye, decimos, como sí. decimos, es pato, hace como pato, camina como Cambia como pato. pato, pues es pato. Entonces, aunque tú tienes el contrato de prestación de servicio por servicios de, no sé, asesoría, donde dices que vas a trabajar, no le pones una fecha de un horario, no le pones días, simplemente es un servicio que tú vas a dar cuando tú puedas, no hay subordinación. Sí, tienes esa evidencia, pero por otro lado, te contrapones con un CFDI con características de sueldo. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Pues es un tema polémico, es un tema que está ahí en ley y que se pone claroscuro, como bien nos has comentado. Rodolfo, la verdad es que estoy muy contento. Ha sido una hora de plática, de sesión muy, muy interesante, con comentarios. Eso me gusta mucho cuando hay mucha interacción por parte de los que nos están escuchando. No sé si Así es. quieras una conclusión final, comentarios finales antes de entregarte un pequeño reconocimiento por el apoyo que nos has dado el día de hoy. Juan, definitivamente el tema tiene para más, sobre todo en el tema de casos que se han dado, ejemplos prácticos de problemas generados por la utilización de esta figura o de este auxiliar de retención y que, como decías tú al principio, se ha distorsionado completamente su utilización y desgraciadamente utilizarlo para efectos
evitar cumplir con ciertas obligaciones, ¿verdad? Pero definitivamente nada más es cuestión de considerar que no es una mala práctica, es un derecho que puedes tener dentro y que te marca la ley en ciertos, para ciertos conceptos. eh, Utilizarlo de forma adecuada, de forma ética, y definitivamente lo que nos va a marcar la diferencia entre poder tener un asimilado salario, perdón, o poder utilizar la figura del auxiliar de asimilados salarios para la retención, lo que nos va a marcar la diferencia es el tema de, o la palabra subordinación, ¿sí? Eh, Al encontrar tú la palabra subordinación en medio de tu operación, olvídate del asimilado. Va derecho a prestación de servicios personales subordinados y con todas las obligaciones que la ley fiscal estatal y de seguridad social nos indica. Entonces, eso es, yo creo, la palabra clave. Entonces, pues, cuidar la figura, utilizarla como debe ser, y tener mucho cuidado cómo timbramos, cómo actualizamos nuestras obligaciones ante la autoridad y también voltear a ver los impuestos estatales. Sí, totalmente de acuerdo. Por aquí dice Maye de Santiago, ¿tienen un ejemplo de un timbrado como debe ser? Mira, nos tendríamos que meter a un detalle más práctico, un tallercito. Vamos generando uno, Maye, más adelante y lo compartimos para que quede más claro, porque sí, tendríamos otro tipo de evento totalmente distinto. Sí, Por aquí Rosa Elena dice, en un caso, esta está buena, esa pregunta. Rodolfo, en un caso donde pago por asimilables hasta 4 veces por mes, 4,000 pesos, ¿qué se recomienda? ¿Que se timbren por mes o por separado? Está buena la pregunta. a ver, En un pago, mes, en un hace mes, 4 pagos de 4,000 pesos cada uno. ajá, Ella la pregunta es, ¿qué se recomienda? ¿Así separados o uno solo al mes, los 16,000 pesos, pues? ¿qué te dice el 96? El 96 dice que le tendrás que efectuar la retención por la percepción mensual. ¿Sí? Esa es una mala práctica también. Ah, es que yo le pago por semana al asimilado. Ah, caray, ¿cómo? O sea, yo cobro mis honorarios por mes, así tengo pactado yo como prestador de servicios. Ah, es que yo pacté con él que le iba a pagar por semana. Bueno, no existe, la obligación que existe es retenerle el impuesto por las percepciones mensuales, ¿verdad? Entonces tendría que ser por mes, definitivamente. ¿Qué haría yo? Digo, yo en lo particular lo que hago, porque sí me ha tocado sus casos, le hago una retención semanal, o como dice, por pago, con un estimado, pero en el último pago hay que ajustar, definitivamente, para que sea el cálculo mensual completo. Digo, es como una sugerencia. Sí, y es que al final a la persona así le va a ir el anual. El Sí. anual va partidito 4 pagos de 4,000 pesos. Cuando se junten en la tarifa anual, pues le va a pegar el impuesto a pagar. Sí, yo lo quería era considerar su pago mensual, cuánto le pago en totalidad por mes y efectuarle el cálculo mensual. Pero podría ser que en cada pago que le haga una retención estimada y ajustársela en el último pago, ¿verdad? Te voy a decir por Claro. qué, mira, por esto, Juan, porque a lo mejor Sí. dice, no, pues yo le voy a pagar cada semana. Entonces tú le pagas, voy a poner un ejemplo, 10,000 pesos por semana son 40,000 pesos. Y para ser práctico dice, oye, pues aplícale una tarifa semanal y ya la retienes sobre 7 días. Pues sí, nada más que 4 semanas son 28 días y resulta que el mes trae 31 días. Entonces ya ahí va a haber una diferencia de 3 días en el cálculo mensual. ¿Sí, sí lo explico? Entonces, no. Aquí, porque aquí no vayas a querer aplicarle el ajuste mensual como salarios, porque entonces ya lo conviertes en salarios. O sea, mucho cuidado con ese tema. ¿Sí? Exacto, esa parte que Sí. mencionas es bien importante. O sea, luego le queremos dar el ajuste y el tratamiento como en el sueldo, pues no, ahí también estamos haciendo del delito. Así es.
No, pues muy, muy interesante. Da para, como bien comentas, da para mucho más este tema. Yo te agradezco mucho el espacio, el tiempo. No sé si tengas algún medio de contacto, algún correo para que la gente que esté interesada, pues te pueda hacer llegar sus comentarios. Oye, mira, aquí tengo yo, de hecho tengo un material de este tema, y dentro de ese material vienen dos, tres ejemplos de asimilados, nóminas. Sí, claro que sí, con gusto se los comparto. Aquí voy a poner en el chat mi correo. Pero los de Facebook también lo ven. Ahorita lo ponemos también. Ahí pongo mi correo y ahí mándenmelo y ahí les mando yo el material. Vienen unos ejemplos de Mira, asimilados. igual tenemos un grupo de charlas fiscales y de negocios. Ah, sí, Ahí, si me pasas el material, yo se los comparto ahí en el WhatsApp también, claro que sin sí. problemas. Igual ahorita voy a anotar aquí en el chat de Facebook tu correo. ¿Me permites poner tu correo para los Sí, amigos que claro. nos siguieron? Sí, sí, Ok, sí, no. ok, perfecto. Déjame, nada más es GGH asociados, ¿verdad? Sí, .com. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Rodolfo. Voy a permitirme compartirte un pequeño reconocimiento virtual. Déjame, nada más lo encuentro. Aquí está. Listo. Aquí está algo muy, muy, muy sencillo, pero pues a veces con mucho cariño y gracias, Juan. mucho respeto. Charlas Fiscales y de Negocios otorga el presente reconocimiento al contador público certificado Rodolfo González Chávez por su destacada participación en el podcast Charlas Fiscales y de Negocios con el tema El claroscuro de los asimilados. Zacatecas, Zacatecas, a 13 de junio de 2025. Firma tu servidor como director de este proyecto. Muchas, muchas gracias. Gracias. Fíjate, Gaby tiene otra duda. Vamos, están buenas las dudas. Vamos a extender un poquitito ya. Con esto Sí, cerramos. sí. Dice, una duda, ¿puede entrar en asimilados si se da una compensación mensual de trabajadores indirectos o cómo se puede deducir ese pago? Mira, ya puso una palabra que le quita todo el tema de asimilados. Puedo entrar a asimilados si se da una compensación mensual a un trabajador. O sea, hay que tener mucho cuidado con los términos. O sea, el hecho que me digas que ya es un trabajador, pues ya no es un asimilado. Ahora, no sé cuando habla de indirectos a qué se refiere. Yo cuando me habla de trabajadores indirectos, yo estoy pensando en el REPSE, estoy pensando en servicios especializados, ¿sí? Digo, es otro tema que va para más también, ¿sí? Pero no sé cuál sea realmente o cómo se Ah, refiere bueno, la pregunta. bueno, buenos días, ahí Sí, disculpe. buenos días, Jordi. Lo que pasa es que es arrendamiento de camiones. Ujú. Entonces, en otra empresa les pagan el sueldo a los trabajadores, pero el arrendamiento, pues es de una persona particular. Sí, o sea, el que hace el arrendamiento no tiene a los trabajadores, pues no son su nómina. Yo te La doy empresa, la empresa que los arrenda es el que paga a los choferes, pues. Ellos son, la empresa que está arrendando esos camiones sí, es el que paga a los trabajadores. sí. Nada más que como la persona que es el arrendatario es el que les da una compensación mensual porque le cuiden sus camiones, Ah, independientemente de que están en la empresa, en otra empresa trabajando y les pagan allá y todo. ya entendí. Sí, o sea, yo tengo, trabajadores, choferes a mi disposición, pero no tengo camiones. Voy y le rento los camiones a un proveedor. O sea, me renta los camiones sin chofer. Yo pongo los choferes, yo les pago a mis choferes. Pero el proveedor, como dices, me cuidan bien los camiones, les quiero dar una gratificación a ellos. A esos trabajadores que no son míos, son
Ajá. Exacto. Está buena la pregunta. A mí me suena que no. Ey, Me suena, Porque les está dando, pues sí, o sea, les está dando su compensación esta persona, pero pues en realidad no, es pues que, ¿cómo los puede deducir? O sea, fíjate, no es pueden que entrar como trabajadores de él tampoco. sí, no le estoy dando, perdón, no existe una subordinación porque se los quiero dar no porque trabajen para mí, sino porque le dan mantenimiento, por ejemplo, al camión o Exacto. cuidan al camión, pero no, pues es que tendrías que pagarle por otro medio, definitivamente, por el concepto de asimilados, no se podría, ¿verdad? Yo me iría más que se registre ese trabajador como REPSE, perdón, como reciclo, pero pues implica obligaciones fiscales y demás. sí, Sí, claro, claro, Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, ahí está, es que da para mucho gracias. tema. Gracias, Gaby, por tu pregunta. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por seguirnos. Gracias a todos también los que están y nos siguieron aquí a través de Facebook. Más adelante les comparto ya el episodio para los que no lo vieron completo. Va a estar también en YouTube y en Spotify para que no se pierdan el detalle de la plática de nuestro amigo Rodolfo. Rodolfo, muchísimas gracias. de nada, Juan José, a la orden, ahí te mandé ya el material para que por favor se los hagas llegar. Y bueno, pues agradecerte de nuevo el espacio y felicitarte por este proyecto ya de 3 años. Y pues que sigan muchos años más con este proyecto tan interesante y que pues aporta a los colegas, a los estudiantes, y también nos da la oportunidad a nosotros a poder expresar, pues, o apoyarte con parte de lo que poco sabemos. Muchísimas gracias. Y también éxito en este cierre ya de tu gestión exitosa al frente del IMCP Noreste. Un orgullo ser parte de esta región y desearte el mejor de los éxitos en esta parte final también. Ya está cerca el, el- la luz. Exacto. No, pues muchas gracias por todo el apoyo también, parte de todos ustedes. Vale, pues nos vemos en la siguiente emisión. Les comparto ya nuestro próximo. Ya tenemos dos ponentes por ahí cerrados también de nuestra región noreste. Y pues bueno, gracias. Ayúdenos a compartir estos episodios, estas transmisiones. Y nos vemos en la próxima. Que sea un excelente fin de semana. Abrazo para todos y todas. Gracias, Juan. Hasta luego a todos. Gracias por escucharnos. No te olvides de apoyarnos a compartir en tus redes sociales este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.